Bien, habíamos quedado que en este último punto, que la hipertensión grave en el embarazo se define como una sistólica mayor o igual a 160 y una diastólica mayor o igual a 110, y en realidad la que tiene mayor peso a la decisión es la hipertensión arterial grave sistólica. ¿Por qué? Porque se asocia a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular durante el embarazo. Bien, tenemos que definir algunas cositas. ¿Cuándo consideramos que hay proteinuria positiva? Proteinuria se refiere a la pérdida de proteínas a nivel eh, renal, ¿sí? Normalmente, si uno tiene una función renal conservada, no va a haber una pérdida de proteínas por el riñón. Entonces, cuando hay daño renal, va a haber una filtración de proteínas que van a aparecer en la orina, por eso nos referimos a proteinuria positiva. Y además de cualitativamente definirla, también lo podemos hacer cuantitativamente, es decir, cuánta cantidad de proteínas tenemos en la orina. Y cuando decimos que hay una proteinuria positiva, hablamos de una cantidad de proteína mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, es decir, en orina de 24 horas. Entonces, para el diagnóstico de preeclampsia debe valorarse la proteinuria en todos los embarazos con factores de riesgo y o hipertensión, y es preferible medir la proteinuria en 24 horas. Entonces vamos a considerar que hay un cuadro de preeclampsia grave cuando a la hipertensión se le asocia uno o más de los siguientes parámetros. Entonces, proteinuria mayor a 5 gramos en 24 horas, es decir, en 24 horas no, es en orina de 24 horas, ¿sí? Es decir, con deterioro significativo de la función renal. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un aumento de la creatinina en sangre y aparte una oliguria de 400 mililitros por 24 horas. Y aparte vamos a tener síntomas clínicos como cefaleas, alteración de la visión y epigastralgia, edema pulmonar, retardo del crecimiento intrauterino, oligoamnios y monitoreo fetal con signos de sufrimiento fetal. Entonces, si nosotros clasificamos la hipertensión en el embarazo, podemos hablar de una hipertensión arterial preexistente crónica, es decir, que esa hipertensión va a estar diagnosticada antes de la concepción o durante las primeras 20 semanas de gestación. Persiste cuando se evalúan 12 semanas después del parto, ¿sí? Por eso hablamos de hipertensión arterial preexistente. Ahora bien, tenemos una hipertensión arterial gestacional que va a estar diagnosticada después de las 20 semanas de gestación, ¿sí? En una paciente previamente normotensa y que no presenta proteinuria positiva. Un cuadro más complicado es preeclampsia, que es hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas de gestación y proteinuria positiva mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, ¿sí? En una paciente previamente normotensa. Por eso es importante que la hipertensión está diagnosticada después de las 20 semanas, ¿sí? La lesión en el caso de preeclampsia es multisistémica y puede comprometer placenta, riñón, hígado, cerebro y otros órganos. Y eclampsia, ¿sí?, es el mismo caso que de preeclampsia, pero existen convulsiones, ¿sí?,
es decir, en una embarazada con diagnóstico de preeclampsia, es decir, que vamos a tener hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas, proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, ¿sí? Y además convulsiones. Ese es el signo o el síntoma que se agrega al cuadro de preeclampsia. Bien, y para el tratamiento farmacológico, bueno, obviamente tenemos que lograr el beneficio para la madre sin efectos en el feto. Entonces, la droga de primera elección, ¿sí?, en el embarazo es el antihipertensivo alfa de acción central, que es la alfa-metildopa, que actúa, como les dije, a nivel del bulbo raquídeo, es decir, esta alfa-metildopa actúa en forma indirecta porque se transforma en alfa-metilnoradrenalina, y lo que hace la alfa-metilnoradrenalina, por un lado, es aumentar la descarga vagal y disminuir la actividad simpática. La dosis se encuentra entre 250 y 2000 miligramos por día. En segunda elección podemos tener al labetalol, atenolol, que este es un bloqueante beta selectivo con acción vasodilatadora por bloqueo alfa. El atenolol es un bloqueante beta selectivo y la nifedipina es un bloqueante de canales de calcio de tipo dihidropiridinas. Ahí ven las dosis. Las drogas que van a estar totalmente contraindicadas en el embarazo son los inhibidores de la enzima convertidora y los antagonistas del receptor de angiotensina 2, es decir, los ARA2, porque son teratogénicos, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, por lo cual están totalmente contraindicados. Y en la lactancia, nuevamente, las drogas indicadas de primera elección, y es porque es la con la que mayor experiencia se tiene y porque no tiene efectos significativos sobre el feto o sobre el recién nacido, es la alfa-metildopa, y nuevamente se pueden dar tanto los beta bloqueantes como el bloqueante cálcico. Bueno, y con esto terminamos el tema de antihipertensivos.